bienvenidos a todos a este primer episodio de Voodoo Talks. Hoy tenemos un invitado súper especial, pero primero nos vamos a presentar a nosotros. Mi nombre es Leo, voy a ser uno de los hosts y tengo acá a mi otro host, Luigi Muscaria, alias Exo Soul 710. Nosotros tenemos acá al gran... ¡Vamos, Piñeiros! Sí, vamos. Yo soy Amos Piñeros, he sido vocalista de varias bandas a lo largo de la historia de la música de los últimos 30 años en Colombia. He pasado por Catedral, Ultrágeno, La Fe, Uno Sound, Amos y los Santos, Kendama y ahora mismo Mástil. En mi familia siempre hubo una onda muy musical, ¿no? Mi abuelo era compositor a pesar de que no era músico. Toda mi familia colombiana tocan un instrumento, cantan. Mi madre es española. Mi madre nació en Jaca, que es un pueblo en los Pirineos en Aragón, cerca a la frontera francesa, pero pues en los Pirineos españoles. Y se crió luego en el otro extremo de la península, en Algeciras, que pues, se ha pegado a Gibraltar. Entonces digamos que mi madre tiene una cultura andaluza, pero nació allá arriba en los Pirineos. Entonces mi vida era Mia le Tom Sawyer. Y eso fue muy bonito para mí, porque en toda esa época en la que uno lo tiene en el colegio, de los 5 a los 10 años, que es la época en la que uno más disfruta de la vida también, claro. y que ya es consciente del engaño y de muchas cosas, entonces eso también es muy chévere. Pues la viví fuera del colegio y estuve en veredas o en pueblos, entonces eso fue muy bonito. Y obviamente ya cuando llegué a los 10 años y estaba cerca de Bogotá, pues también fue muy difícil que me manejaran de una manera adecuada un niño con mi nivel de hiperactividad sin ir al colegio, educándolo en casa. A los 16 años estaba el estallido de los bares underground en Chapinero. Y entonces pues vivía solo. Y en el barrio. Entonces claro, no dormía un carajo, me la pasaba callejeando, me la pasaba en los bares y iba al colegio, pero al final del primer año conocí ya a Tomás Rueda y al Parche de Catedral. Fue muy revelador para mí, porque me invitaron a un ensayo de Catedral, y ese ensayo de Catedral yo fui, me dijo, no, para que veas a ver si le metes violín a alguna canción o lo que sea, porque yo empecé a estudiar violín desde los 5 años. El violín ya estaba... Empecé desde los 5 en el Conservatorio de Tunja, porque ellos ensayaban en Gratamira. Gratamira es un barrio muy acomodado, a camino a Suba, un conjunto cerrado, de gente pues acomodada, pero ahí vivía Miguel Navas, la familia de Miguel Navas, que es el guitarrista de Catedral. Ahí vivía Daniel Jones, el guitarrista de Danny Dodge, bueno, ahora no me acuerdo de sus proyectos, pero todos sus proyectos son fantásticos. La vida para mí fue muy reveladora porque fue un ensayo de Catedral en un garaje, como si fuera un suburbio gringo, garaje de los que se abren, y delante está la calle y hay antejardín, como un suburbio gringo. Y la banda tocando ahí en el garaje y Guguillo con las cervezas entre los bolsillos, ya en esa época. Sí sé que me dijeron, bueno, tenemos estas 3 canciones, creo que las iban a grabar, ya estaban listas y ya tenían dónde grabarlas y todo, o las tenían grabadas porque a mí me dieron un demo y me dieron algunas canciones ya grabadas. Mira a ver si les escribes unas letras o lo que sea. Yo venía pues muy motivado por las cosas de la música, pero soy muy inconstante, entonces muy poco, digamos, como virtuoso en ningún área de la ciencia ni del arte. De niño, la posibilidad de ir a ver a Police, de ver a Bob Marley 6 meses antes de que se muriera, de ver a Queen, sí, de ver a Supertramp, de Bob Marley. Hay un video en YouTube donde yo salgo viendo a Bob Marley. Sí, vamos a poner en edición. Ahora lo busquen. Tienes que mandar para que saquen la edición. Ahora lo busquen, lo ponen. Yo un día, hace 5 años o 6, amanecido en la casa de un amigo. Tony se había ido a dormir y yo, como soy de cuerda larga, me quedé ahí viendo. Yo un día ya había visto, yo sé que yo había visto un concierto de Bob Marley. Me puse a ver y encontré los videos cuando mi papá, mi mamá, ahí estoy yo, en bombachos ahí, corriendo para arriba y para abajo en la prueba de sonido de Bob Marley. Claro, había una motivación interna, algo que sí definitivamente me marcó mucho de haber visto esas experiencias cuando era un niño, donde no me hubieran dejado entrar a un concierto así. Luego, cuando surgió esta oportunidad con Catedral, como que hubo algo dentro de mí que no tuvo ninguna duda. Entonces, me acuerdo que yo en 2 noches me dediqué con una parte, yo tenía un casetcito de periodista, y era ahí, con ese cassette de periodista compuse casi todo Catedral, y luego Ultrágeno también, el primer disco.
Y entonces yo, escuchando las canciones, me puse a escribir y después de 2 días, creo, tenía 3 canciones escritas. Recuerdo haber grabado eso en un 4-track, en un grabador de los que uno tenía en cassette, que uno grababa pues, la batería en 4 canales y Y la de ahí balanceabas, la la ponías hacías, en 2, y de ahí ponías el y entonces bajo, ponías el bajo y la y de ahí le guitarra, ponías el... mezclabas bien la banda, la batería bajo guitarra y le metías las voces, y le metías los coros y así ibas sumando. Y así hicimos el demo y con ese demo apareció José Gandur y José Gandur tenía un contacto con MTM y no sé cómo Terminaron haciendo este teníamos disco. un contrato, ¿sí? Esto. Pero ¿no? Lo loco es la experiencia de cuando nos dieron esto. Yo tengo los recuerdos de, no, Gandur, tal, como el manager, me presentó el manager y yo, ¿Cómo así? ¿Qué oye, pasó? ¿de dónde salió este man tan grande? José Gandur, que Es enorme y aparte de gordo, en esa época no estaba tan gordo, pero era muy grande. Y entonces me acuerdo de la reunión de cuando firmamos el contrato, como en las películas, como una mesa grande en Santa Bárbara, en el Centro Comercial Santa Bárbara, donde era ¿Usted qué MTN. edad tenías? 17. 17, yo Ni creo. siquiera eras mayor de edad. No, creo que no éramos mayores de edad. A ellos sí, justo ya después se los llevaron al ejército, a Miguel y a Tomás, sentados ahí alrededor de la mesa, como destapan en botella de whisky, ay, no sé qué, y el gerente, y bueno, y se firmó el contrato, y todo Rockstar, como marica, weón. como sí, como las películas. Y también, pues esto fue uno de los últimos contratos que tal vez se tuvo en Colombia, donde venía como una IR o alguien, y lo tocaba uno con la varita mágica, ¿no? Y venía una disquera y le decía, listo, hicimos un contrato. Claro. Este contrato era por 4 discos. Cada disco con videoclip, cada disco con promoción, todo por contrato. Wow. Por eso este disco se hizo en vinilo, en cassette En cassette. y en CD. En CD también salió. Yo nunca vi el formato. Yo ahora, gracias a ti, tengo los 3 formatos. Sí. Ah, ya lo tienes, Claro, que no claro. lo tenías. No, yo ese no tuve Pero nunca. en sí Yo lo tuve era- cuando empezó, en esa época, pero luego lo perdí o me lo Se lo robaron. robó. Es que en el 93 empezamos a tocar a finales, en el 94 es ese disco. Sí, 94. Y al 95 tocamos en el primer Rock al Parque. Ah, tú un rocker. Sí, sí. Y ya después, yo como que ya me engomé con la cosa y vi que había mucho por hacer y entonces también era muy difícil encontrarnos, ensayar. Como pues Catedral empezó a tocar, tocamos en muchos conciertos de la escena, pues de los integrantes de Ultraje, Barragán era el guitarrista de Yuri Gagarin y los Correcaminos. Ah, era de Yuri Gagarin. Entonces, Claro. el primer disco de Yuri Gagarin era tocado por Barragán. Y el baterista de Ultrageno tenía un grupo que yo vi una vez fortuitamente en Astrolabio, que era un bar, como un café bar que tenía Héctor Buitrago por la 86, 85, 86. Y ahí tocaron, ese día tocó Sol de Medianoche, que era la banda de Juan Camilo. Tocó a Terciopelados y tocó la derecha. Pero era un sitio así, pues como verlo sin tarima, ahí tocamos. Aquí. Y por eso, pues yo sabía de Juan Camilo. El primer bajista de Ultrageno era el bajista de las Enchiladas Atómicas y fue el bajista también de Danny Dodge, entonces, que era Ricardo Gómez y él, pues claro, él ya era un personaje de la escena, había tocado en dos bandas y ya no sé qué, cuando empezamos con Ultrageno, Ricardo Gómez era el bajista, pero luego entró a tocar Santiago Paredes, que era un chico que había estado en los primeros conciertos de Ultrageno, que era como alguien que estaba en la escena, pero que tocaba el bajo y que tenía toda la actitud y al final pues terminó siendo el bajista de Ultrageno, ¿no? También porque él era mucho menos sofisticado que Ricardo, no hacía slaps ni hacía cosas raras, pero eso hacía que la banda pues, sea más rara en esa vaina como muy tribal. Ahora, el punto importante de Ultrageno y que fue lo que a mí me enganchó cuando oí la banda es, a él se le ocurrió que ¿de dónde sacó no poner toms, no hacer ese tipo de recursos baterísticos eso que ya todo el mundo... Había 2 cosas geniales en Ultrageno y era la manera, el estilo único y tanto de técnica como de riffs y no sé, ese estilo de patrones tan único que tenía Juan Camilo, porque en ese momento empezaron a permearnos, digamos, las primeras influencias del drum and bass, del jungle y del breakbeat. Y eso nos llegó a nosotros, eso junto con el industrial nos llegó muy duro, pero no teníamos ni los aparatos, ni el conocimiento, claro, ni nada para llegar ahí. Hacer esos patrones como jungleros, drum and basseros con su batería. Y de hecho, cuando yo terminé con Catedral, pasé como unos meses en el limbo y Barragán vino varias veces a decirme, venga, le tengo un cassette, vamos, venga, le tengo que mostrarle una vaina. Y yo me hice como los rollos, como, no, es que la tercera vez el man me dijo, vea, weón,
Se lo digo una vez y no se lo repito. Escucha este hijo de puta cassette. Ella grababa 7 canciones con Ultrágeno, con lo que era Ultrágeno, que no se llamaba Ultrágeno. Y entonces, claro, yo ya estaba buscando, yo estaba dentro de mi interior buscando algo mucho más fuerte y con una necesidad de un sonido que no encontraba en ningún lugar, pero que cuando llegué a mi casa y es que ese cassette, al día siguiente ya me van a ganar a ofrecerle disculpas. Sí, debía hacerlo. Qué pena, como es la vuelta que hay que hacer. Y claro, rápido también eso fue todo un proceso místico bonito, porque yo estaba tan enajenado que había como que el sonido, había algo de escuchar esa música que me estaba interactuando como con mi ser y con lo que yo quería escribir, y ahí se cocinó toda esa idea de Ultrágeno como tal, el contenido de la raza furia y de todas esas cosas, porque los primeros 7 temas, ahora no sabría decir cuáles son, pero obviamente a los 12, 13 años caí para averiguar, y entonces empecé a fumar una vez al mes, una vez cada 15 días me fumaba unos pilones y me iba por ahí a flipar en mi cuarto a escuchar metal en estéreo y a escuchar el expreso del rock ahí, oyendo cosas que nunca había oído. En todo caso es que una de esas noches, en la vigilia, en un punto entre el sueño, se me venían palabras y yo escribía, tenía una libretica, iba escribiendo palabras, entre ellas Ultrágeno, que nunca supe si iba a ser un bar, si iba a ser un qué, pero cuando llegó la banda, lo tuve muy claro y les dije, bueno, tengo una palabra para la banda. Uy, no sé, bueno, déjenme pensar. Al final eso, no sé, de alguna manera se integró y nos llamamos Ultrágeno. Aparte, mira, acá tengo un cassette que es el de Con Subterránica con J. Sí, sí, sí. Estaba sí. ahí, o sea, acá está mal escrito el Ultrágeno. Sí, Sí, es Ultrágeno. Acá también está con Yuri Gagarin. Mal escrito, pero sí. es que al final no sabíamos No se sabe. si iba a ser con J o con G, porque era como la sonoridad es la misma, fonéticamente, pero había luego Ultra G, si es con J. Sí. Y por eso en esa salía Ultraje no, pero luego empezó a volar ya como la conexión con esta historia como un poco mística y se generó esa historia de que Ultraje no es un gas, es una sustancia que se esparce en la conciencia de la raza furia, y la raza furia somos todos y todos tenemos la misma capacidad con la que podemos amar, podemos matar. ¿Por qué? Porque ya no era ultra G no, sino Sí. era ultraje. El ultraje. No, de y ultrageno, ultraje. y también ultra es una partícula que habla de más allá de, ¿no? Y geno también es génesis, genética de la vida, ¿no? Sí, claro. No, generar la vida misma, esa partícula pues tiene que ver con eso. Entonces estaban como esas 4 lecturas y por eso ya luego tuvo la G. Bueno, hay una cosa que a mí siempre me ha parecido extremadamente interesante, que es la parte lírica, ¿sí? Creería que desde mi punto de vista y desde todo lo que he escuchado, Ultrágeno, o sea, creo que si usted es el que escribe solo las letras, siempre es de los mejores lyricistas que existen, ¿sí? O sea, acá hay un asunto mezclado con poesía, con metáforas, acá hay oxímorones, acá hay un montón de cosas. Entonces, como esa historia detrás de las letras, esa unión entre las letras, entre los dos álbums, Creo ¿cómo que se dio ese proceso? todo eso se dio, bueno, afortunadamente leí mucho de niño, entonces yo tenía como mucho imaginario literario en la cabeza con el que jugar, y también tenía muy claro que quería decir cosas que fueran muy contundentes y con un nivel de rebeldía bastante alto, pero que yo no me podía en un país como Colombia boletear y ser literal. Entonces para mí era muy especial hablar de lo que significaba Ultrágeno en un país como Colombia y hablar de algo como el almuerzo ejecutivo desde ese punto, ¿no? Que es muy naif, estamos hablando del almuerzo ejecutivo, sí, pero a la vez estoy hablando de cómo nos han alimentado como mierda durante toda la historia, nos lo han hecho comer como la única comida disponible para el público general y nos lo han embutido a la mala. Por otro lado está el fuego, tiene un montón de significado, pero del primer disco había un montón de cosas como de... ¿Y lo de Divino Niño, de dónde venía? Divino Niño, claro, porque también mezclado a la sensación de rebeldía y la sensación de involucrarnos políticamente como con algo entre lo poético y lo político, Divino Niño hacía parte de una búsqueda de un poco de atacar la fe o atacar el monopolio de la fe que exhibe las religiones y que exhibe en particular la religión católica, coartando nuestro ejercicio de fe natural, primario, pagano, instantáneo. Todos los seres humanos, de alguna manera, ese instinto que nos hace tener convicciones o creencias religiosas o una convicción política o incluso una enajenación de algún tipo, todo hace parte de la misma esencia del ser humano, de creer, de sentirse conectado con la divinidad,
pero nos han mediatizado y nos han vendido que la única manera con la que podemos tratar con la divinidad y con la fe es a través de la religión. Y el ejercicio de recodificar, de reinventarse los códigos y de reinventarse los iconos de religión, trayéndolos a la cotidianidad y trayéndolos a la calle, era parte del ejercicio ultrágeno. Por eso está el Divino Niño, por eso está el Sagrado Corazón, por eso está el Divino Rostro. Y el Drulos, y Drulos, claro, Drulos venía de la experiencia en la calle, ya una experiencia mucho más de cuchillera, de estar en farra por la noche y de ver cómo cuando pues uno comía Robinol, Ribotril, lo mezclaba con trago y el resultado de eso era violencia. Violencia y claro, descontrol. Descontrol porque uno desconectaba o sea, la consecuencia de los actos nunca estaba presente cuando uno hacía algo. Entonces eso era muy, muy tenaz porque dentro de esa onda nocturna pues se empezaron a hacer como grupos en la ciudad y como... Entonces, pues cada noche habían varios apuñalados, había gente así, yo no sabía que eran chinos que se habían metido una cremallera entera de Robinol y se habían bebido media de guaro y se iban a atracar a sus propios parceros. O a la gente a la gente del otro barrio. Entonces, dentro de eso se dieron cosas muy pesadas y esa un poco esa narración de la mezcla entre la adrenalina y el miedo está presente en Drulos, porque el Drulos era una jerga muy particular de la ciudad, pero sí era como las ruedas o las drulas, las pepas. Viene de las pepas. Entonces estamos re drulos, era porque estaba re pepo. Ya, y normalmente andábamos armados, todos teníamos una navaja, y entonces era un caldo de cultivo para que hubiera pues violencia y aparte jóvenes muy chinos y todo, y aparte en una escena muy nueva en la que estaba estallado de bares y de escena nocturna de Bogotá. Entonces pues un poco eso es lo que narra Drulos. Se mezcla entre la adrenalina y el miedo. ¿Qué es 72-584? Claro, porque después de haber planteado en el primer disco Ultrágeno, eso lo que es el gas y lo que es como la filosofía de Ultrágeno tribal, urbana y pagana, pues evolucionó hacia el hecho particular de cómo transformar la realidad, ¿no? Un poco como esa vaina medio mística de la termodinámica y la teoría del caos, de ser conscientes que a través del código mismo de la realidad podemos empezar a transformar nuestra existencia. Y también como a través del pensamiento podemos empezar a transformar nuestra realidad. Y de hecho es así, ¿no? Así que a veces nos cuesta mucho trabajo como ser conscientes. Entonces, este número fue un ejercicio de recodificación que hicimos cuando empezó ya empezamos a componer el segundo disco, empezamos a hacer stencils por la ciudad, empezamos a repartir en un lado el número, en otro lado el stencil con el logo. Y entonces la idea era que el número 72584, el logotipo o el nombre de Ultrágeno, no importa cuál, fuera traducido y fuera significado de lo que es Ultrágeno y de la raza Furia. Y entonces era como, empezamos también a hacer stencils en los paraderos de buses, poníamos un croquis de un muerto y en el corazón tenía el loguito de Ultrágeno. Entonces todo eso empezó a desatar como un diálogo urbano en el que la gente de pronto digamos que habíamos puesto un stencil que habían hecho con nuestro y ponían abajo el número escrito en graffiti 72584. Y el número fue sacado numerológicamente, cada uno de los números corresponde a un integrante de Ultrágeno, y está el 5, que es Ultrágeno en sí, ¿no? Y el 5 para mí es importante porque era como... El 5 esto es numerología, sí, real. Sí. Bueno, sí. Y de hecho mi madre es numeróloga, un poco entre las cosas con las que crecí siempre ha sido como con esa parte metafísica, mística y un poco de ser consciente de que la realidad es maleable y de que somos... de alguna manera magos en la medida en que quedamos conscientes de que lo somos. Claro, eso puede como transformar, mira. Wow, ¿Qué puedes decir de esto? Michelangelo. Ese es el lanzamiento de este disco, que fue muy loco también porque había muchas emociones en ese momento, porque cuando este lanzamiento sucedió yo ya había decidido irme de Colombia. Porque antes de que grabáramos este disco yo les dije como maricas, yo estoy trabajando en publicidad acá en Colombia, bien, me estoy ganando la luca re bien, pero estoy re mamado. Y mi ex esposa también trabaja en publicidad, los dos estábamos rayados y aparte era un momento en el que uno no podía salir ni a la calera prácticamente porque estaba recaliente la cosa. Esa era la época del Caguán. Entonces uno no podía ir de ciudad a ciudad a tocar con la banda, no era como ir a ningún lado, todo tenía que ser en avión, ni siquiera ir de paseo. Uno vivió aquí encerrado en Bogotá con un nivel de inseguridad muy cabrón y un nivel de trabajo también muy gonorrea y encima trabajando para marcas de publicidad. Era algo que realmente me aberraba y yo me quería ir de Colombia. Yo lo vi en perspectiva y dije, todos son súper genios. Van a terminar sus carreras y se van a ir cada uno a hacer sus másters, sus super doctorados, a donde sea. Yo me voy a quedar aquí comiendo mierda o no, porque yo ya me había salido de la universidad, ya estaba trabajando, pero
trabajaba en un ámbito en el que por más de que uno viva bien, no me gusta tanto, que es la publicidad, y es algo que me parece casi inmoral en algunos momentos. Sí, claro. Pero bueno, es ya una cosa aparte, porque eso me daba de comer también en muchas circunstancias. El caso es que yo decidí irme porque pues tengo la nacionalidad española, pero no había sacado los papeles, porque también estaba muy agobiado acá, y se le habló a Armiga Loca, y Gabriel dijo, todo bien, hagamos el disco, no importa que se vaya. Entonces el disco ya estaba compuesto y lo grabamos pues una chimba. Ah, o sea, cuando hicieron el disco ya sabían que tu tío. Sí, eso fue un poco drama, pues sí, para mí también. Doloroso Yo me hacer sentía- el disco con ese Me sentimiento. sentía una gonorrea también, y sí, fue doloroso hacer el disco, pero también así quedaron muchas cosas emocionales plasmadas en el disco, ¿no? Y también el trabajo con Dilson y con Popa, que fueron quienes produjeron el disco, y en el estudio, en 59 Estudios, y fue un momento muy especial dentro de que era muy triste, pero era muy raro estar haciendo como un disco tan chimba como Código Fuente, pero sabiendo que ya estábamos como condenados a terminar. Yo después volví, hicimos el lanzamiento, hicimos una gira y tocamos, y fue toda una chimba, pero ahí se quedó. También gracias a esa energía condensada y esa energía contenida ahí en ese punto en el que seguimos tocando, pues tuvimos la oportunidad de volver en 2007 y tocar en Rock al Parque delante de 100.000 personas y llenar varios escenarios. Y luego volver en 2017 y tener 2 eventos, una chimba, donde y hacer un documental de la banda y volver a grabar y todas las cosas que hemos hecho 25 años después, que yo me iba, que esa mierda que no podía hacer, que no podía seguir como así, que nos dedicamos y nos íbamos a recorrer la costa este, oeste y México Claro, y todo algo así. Sudamérica Ajá. en una puta camioneta uniéndonos los pedos, o si no, pues no teníamos, no éramos una banda. Ellos sí tenían planteado como dedicarse 6 meses a la banda, como que estaban hablando de eso, pues porque todos, o sea, no sé si lo saben, pero Juan Camilo, el baterista de Ultrageno, es ahora el comisionado urbanístico de Nueva York. El bajista de Ultrageno es tal vez de los mejores ingenieros eólicos del planeta, está encargado ahora de todos los parques eólicos de Japón y Corea y Australia y Asia. O sea, si les hubiéramos pedido que se dediquen al ultraje, no hubiéramos perdido un Hubiéramos perdido una diseño, y Barragán es uno de los mejores editores que tiene Colombia, hace unas cosas increíbles en cuanto a libros, documentales, contenidos, multimedia. O sea, es un personaje muy, muy relevante en la producción creativa en Colombia. Entonces, yo creo que es importante, conociendo como todo lo que hiciste también en España y con Tequendama y todo eso, que nos cuentes qué es lo que te hizo creer de nuevo en la música pesada y hacer Mástil. Incluso más pesada que Ultrageno. Sí, porque fuimos al lanzamiento y dijimos, mierda, esto es doble bombo, culturales. Yo creo que nunca dejé de tener la necesidad de despertar esta adrenalina dentro de mí, y de alguna manera cuando Ultrageno pues llegó a este lugar, yo iba en un viaje hacia la oscuridad, en el sentido de que iba en un viaje cada vez a las cosas más fuertes y más... O sea, ibas para dar, pero también vivir fuera, vivir en un entorno como el de Barcelona, pues me llenó de eclecticismo. Además, sí, una escuela tremenda, porque nos juntamos Jota y yo, que Jota es un productor tremendo, con un ideario mucho más pop y que ha tocado desde Los Hijos Sordomudos hasta, ¿cómo se llama? Compañía Ilimitada. O sea, es un man que lleva muchos años haciendo eso. Claro, sí. Y entonces nos juntamos los dos y lo que podía salir era algo como Tequendama, una banda de rock potente, pero con mucho contenido pop y con unas canciones muy bonitas que también fueron para mí una escuela muy cabrona. Porque yo gracias a haber cantado en Tequendama, en Catedral, aprendí medianamente a usar mi voz. Si lo oyen, es una voz nasal que está inventada. Sí. Después con Ultrageno aprendí a guitar, pero también me hernié, me rajé las tripas gritando con Ultrageno al principio. Y tengo toda esta experiencia que he vivido de ver gente, de oírme a mí mismo y de cosas como las que pasaron en Tequendama, de educarme para lograr momentos vocales o emotivos o literarios muy especiales. Y para hacer eso toca entrenarse. Entonces, digamos, para hacer una canción como El Perfecto Error de Tequendama, no podía tener solo el background que había sacado de Ultrageno y de Catedral y de pronto algo como Mástil. Tenía que haber logrado un nivel de sutileza tal. Y cuando llego ya a ser Mástil, pues ya era digamos que ha sido tal vez el único disco que me he grabado yo solo en mi casa. En mi casa, con el micrófono solo. Y probando gritos y de todo tipo, hasta que tenía la toma que quería y la mandaba. Y eso es la idea ahora. Después de lo de la pandemia y todo eso, ahora me cuesta más trabajo. Ahora tengo, digamos, como un empleo como un horario eficiente, entonces me cuesta trabajo tener ese nivel. Yo tengo que coger impulso. Entonces, como
Me pongo y al final llevo una semana en calzoncillos en mi casa, pero saqué el puto disco. Pero entonces ese tipo de cosas son las que se dieron en la pandemia, que permitieron tanto que compusiéramos Mástil como grabar el disco de Kendama y hacer un poco de cosas que son lujos que uno normalmente no se da, ¿no? Que la vida pare a ese nivel también fue una maravilla que permitió también despertar todos esos demonios que han dado lugar a Mástil. Y Mástil, con Mástil estoy rescatando también un poco contar historias como meta historias. Sí, justo ¿qué es esto del conjuro y qué tiene que ver con todo esto como la carabela? Sí, claro, tiene que ver porque con me eso. pareció súper recursivo el video y dije, wow, esto me encanta, hicieron, o sea, en un lugar que parece una carabela y... El mástil del barco. Claro. El mástil ya. en donde cuando nos colgamos la bandera. El mástil. Pero también es una palabra que suena como mastín. Que es como mástil, es una palabra fuerte, es una palabra violenta dentro de muchas cosas. Pero simbólicamente piensen que cuando el barco está en la mitad de la tormenta, en la mitad de los momentos más cruentos de una navegación, lo único que se mantiene siempre dirigido al cielo es el mástil. Y eso lo único que nos va a llevar a tierra es el mástil. O porque subimos a observar, o porque tenemos las velas agarradas a él, o porque es lo único que nos mantiene agarrados dentro de esa cáscara de nuez que es un barco. Y dentro de eso el imaginario, bueno, yo me hice masón hace unos años, porque venía todo esto detrás de que desde niño tengo esa como educación mística y metafísica. Los masones tienen, digamos, una tradición pirata y corsaria muy fuerte, los pocos que pudieron mantener desde las antiguas logias de Egipto, de constructores que luego pues toda esa información llegó al medioevo y por eso se construyeron las catedrales como se construyeron. Después de eso, los que pudieron, después de que los templarios fueron exterminados, todo eso, mantener un poco esa información fueron los piratas, porque eran las únicas instancias en las que un grupo de hombres pueden estar mucho tiempo juntos, teniendo que tener un nivel de disciplina y de conocimiento y de hermandad suficiente para sobrevivir y para crecer y para construir. Así se construyeron muchas de las grandes ciudades del Caribe o de las grandes ciudades, digamos, que disfrutamos hoy en día, se construyeron a partir de esos grupos de personas que mantuvieron esa información. Entonces, digamos, claro, la historia de lo pirata y del ejercicio de la sabiduría, pero a la vez de la rebeldía, me parece muy importante. Y Mástil junta un poco eso, como ahí, si lo miran, el logotipo está hecho con geometría sagrada, está todo compuesto por triángulos, pero tiene como, el trazo es muy rúnico. Es muy black metal. Sí, es muy blackero. Es muy blackero. Y es como una cruz ortodoxa porque tiene los dos, pero son los dos travesaños del mástil de un barco. Si ustedes se fijan, la M dibuja el casco del barco y la cruz ortodoxa son los dos, el mástil y las dos vergas. Sí. Y tiene también pues como el imaginario del sello, ¿no? Del sello que se hacía tallado en la piedra. Y detrás de todo eso pues es de lo que va el conjuro, que es el nombre del barco. El barco. El barco se llama El Conjuro y a la vez hablo del conjuro, ¿no? De cómo esa magia natural en la que yo creo nos podemos hacer hechiceros de la realidad, de la cotidianidad, siempre y cuando somos conscientes de eso, ¿no? Proyectar la magia y transformar la vida a través de eso es jugar con ese poder del deseo, pero haciéndose el marica. ¿Me entiendes? Porque es que una cosa es cuando uno desea, pero codicia y quiere ser dueño de las cosas de la vida. Ahí la vida casi siempre le pone a uno obstáculos. Pero cuando el deseo es puro y no hay una codicia y usted lo mira de reojo para no mancharlo con su baba, ¿me entiendes? Con esa cosa que y es como, en ese sentido, justo. Mírale de reojo que esa vaina llega. Desprendido de ninguna expectativa. Y eso está bueno también porque así en ese camino de desprendimiento de la expectativa sucedieron cosas muy chéveres en la época del ultrágeno. Y las cosas más valiosas que me han pasado sí han sido a partir del desenfado, de la entrega y un poco del dejar ir la necesidad de estar mejor, dejar ir la necesidad de triunfar, dejar ir la necesidad de que todo sea perfecto, dejar ir la necesidad de tener más o de tener menos y estar como ahí. Wow. Y a través de eso he logrado una suerte de paz interior que no es tan claro, difícil ni tan fácil. Puede que no estés de gira todos los días, pero estás más... Sí, súper tranquilo. Y cada tocada es... Sí, me las gozo mucho, quiero hacerlo mejor cada vez, eso implica que uno tiene que ensayar harto, tener las condiciones técnicas, no sé qué, también uno se cansa más, ya estoy muy mayor, tengo que hacer cardio para veces. Aparte, por ejemplo, el elemento volver a ver
violín de nuevo, verte tocar de nuevo, También, pero ya con también. una instrumental muchísimo más pesado, porque también Sí, esta además es- yo le dije a Leo, ese violín que tiene ahorita Sí, es- también se el ve que tenía antes es un moco en el zapato de este. Claro, también aprendí con cosas. Cuando hice Amos y los Santos hace 10 años, me conseguí este violín porque era un suplicio tener un violín clásico siempre tocando en vivo, siempre se desafina, siempre se le salen como el calor, le suelan le sueltan las clavijas por en donde que uno tenga asilo pasó afinadores. eso. En No, asilo eso pasó era una un vez. drama. Claro. Claro, en asilo todo era un drama porque el violín clásico no. Y el violín eléctrico tampoco es tan chévere porque uno no lo oye acústicamente. Sí. Y entonces si no lo tiene re duro por la amplificación, entonces uno ya queda jodido porque no tiene una referencia. Entonces era como, encontré el punto medio que es ese electroacústico con Ese es clavijas. electroacústico. Sí, o sea, es un violín, suena como un violín, pero tiene piezo eléctrico y tiene las clavijas de seguridad. Entonces esas clavijas de seguridad no son de unas maderas metidas con cera en otra madera. Lo que pasa con el violín clásico, que eso es lo bonito del violín, pero eso en un contexto de un concierto clásico, un Claro, concierto claro. lleno de sudor. Un concierto Y- controlado. Exacto, y sudor, agua y babas, pues no, Ya, hay todo. ya es otra o sea, a la cosa, mierda. claro. Y entonces ese violín me ha servido un montón porque no se me desafina. Dale. Bueno, vamos, ya hemos recorrido desde Catedral hasta Mastil y ahora cuéntanos también un poco ya como para ir cerrando, qué se viene ahora, ya pasó el conjuro, pero sigues allá en la tormenta o va a haber o sea, Pues otro miren, rumbo les voy a que- hacer así el briefing de lo que viene ahora. Acabamos de terminar hoy, estamos terminando la edición de una canción que vamos a lanzar con Tequendama, que ahora pues, Tequendama Alejo Duque está girando por el mundo con Vives, JC tú quieres Estados Unidos como a organizar a su chica, a su hija que empezó en la universidad, y él le acaban de dar la visa de artista en Estados Unidos también, entonces está como ahí pendiente de eso. No hemos dejado de actividad ni nada, pero sí vamos a sacar esta, yo creo que ya a principio del año entrante. Con Mástil tenemos prácticamente otro disco compuesto. Hay varias canciones que faltan y varias cosas que yo tengo que grabar, pero el plan es como que yo creo que a principios del otro año ya estamos empezando a lanzar música nueva de Mástil. Yo tengo otros dos proyectos con los que ha sido difícil poder continuar con ellos. Uno es de música electrónica con ritmos andinos colombianos. Y eso avancé un montón en una época, se me borraron todos mis discos duros en una semana, entonces fue un drama, uno de esos dramas creativos bien locos que tuve que superarlo y entonces he pasado casi 2 años sin coger el computador, hacer mierda. Ahora empecé después de 2 años de trauma y bueno, eso va bien, aparte dentro de ese proyecto tengo otro proyecto con un parcero que se llama Gua, el proyecto, y hacemos justamente eso, música electrónica con ritmos andinos. Pueden escuchar rajaleñas andinos, bambú, Gua, G-U-A. Rajaleñas. Eso ya está en las plataformas. Eso está en las plataformas. Tenemos un sencillo de 3 canciones, un EP. Y ahora tenemos planes de sacar otro EP con 4 canciones que están ya casi terminadas. Y eso es un proyecto que me llena un montón, pero no tiene nada que ver con algo como más ni como nada de nada. Tiene que haber otro episodio para que nos hables de los cuchillos y de todas estas cosas, de estos proyectos. Y quería también preguntarte acerca de si Ultrágeno, algo con Ultrágeno en el futuro, alguna reunión. Pues estábamos hablando ahora todo el tiempo, porque bueno, todo el tiempo ya, digamos, llevamos 2 meses que no nos hablamos, pero estamos en contacto, nos vimos hace no mucho tiempo, en el último año nos hemos visto 2 veces, porque estamos tratando de liberar todos los papeles, liberar las canciones que las tiene una editorial que nunca nos ha rendido cuentas de nada. Entonces, no vamos a dar nombres en esta entrevista, pero sí estamos liberándonos de la editorial que tiene los temas de Ultrágeno, porque están publicados en las plataformas y la gente los está consumiendo. Y a ustedes no les llega Nunca, nada. ni siquiera un reporte. Entonces, los reportes todos poco trucados. La cosa es que estamos ahora haciendo toda la gestión para liberar los temas y poder publicar. Tenemos un concierto en vivo de 2007 grabado, tenemos un concierto en vivo de 2017 grabado, en donde el de 2017 tenemos todo grabado en video, que casi que podría ser un DVD, y tenemos el documental grabado y tenemos 3 videoclips nuevos que están incluidos en el documental, que podrían ser videoclips separados, que queremos publicar todo eso y ojalá reeditar esto. Y el esperado documental está más que listo, yo no entiendo por qué no se ha publicado y creo que estamos esperando justamente que apenas estén libres todas las canciones, todas las reproducciones de esas canciones y empiezan a ser para nosotros. Claro, no van a publicitar algo que le va a seguir llegando a otra persona. Normales que no nos han dado ningún tipo de beneficio. Ok.
y ya está, eso ya está cuadrado con Canal 13, ya tenemos, digamos que todos esos pactos hechos. Entonces, pues estamos esperando, yo creo que... Y en vivo se podrá ver alguna vez de nuevo Legendario Ultraje. Mucha gente ni Pues, siquiera lo ha como visto. el tiempo pasa tan rápido, no, pues lo lindo fue que en 2017 vinieron los hijos de nuestros fans a vernos por primera vez y sacaban a sus papás así borrachos, con arrastrando. Eso es real, ¿verdad? No, pues como el tiempo pasa tan rápido, marica, tocamos la última vez en 2017, han pasado 6 años. O sea, en nada cumplimos 30 años. Y esas 2 fechas se dieron. Claro, pronto podría en ser una hora. Ultraje, no 30 años. Sí, 30 años ya, para el ritmo que vamos, ya en 4 años son 30 años. Y pues no sé, no, todo eso fue muy bonito. Y claro, ya habría que ver qué pasa a raíz del documental. Ya, exacto, eras como con su vida ya organizada, pues ya empezando a tener las perspectivas mucho más libres, ¿no? Y hacer un poco lo que se le dé la gana. Eso, por eso, digamos, cuando tocamos en 2017, Santiago trajo a sus hijos, a su esposa, pues chaval llevó, o sea, fue todo pasó ahí. Para mí fuera increíble. Imagínate, yo que soy ecuatoriano y soy fan de Ultraje, nunca los pude ver. Y lo triste es que cuando una de las cosas Yo que, estuve gestionando una no sé si fecha fuiste en tú, Cuenca. es que esa yo fue, yo era. pues esa fecha yo no pude venir Terminé llevando cosas porque no se le da cuenta. Claro, yo ya vivía en Europa, entonces era venirme Sí. para ganarme creo que $300 en total, digamos lo que me quedaba a mí, pero entonces era Acá, dejar de trabajar un mes y pico, venirme para acá, dejar abandonado ya todo por una fecha en Ecuador. por una fecha en Ecuador que a mí me parecía la verga, pero no la lograba. Y allá fue donde ya, después de eso fue que publicaron que ya se acababa Ultraje. Por ahí salió un artículo de algo. Ya se acabó Ultraje. Bueno, pero tenemos esperanza, entonces. Sí. Esperemos. Sí, 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 sí. Ultraje no 30 años. Sí. Bueno, podríamos quedarnos acá hablando horas contigo, tenemos muchas preguntas, tenemos mucho para decir, pero pues primero que todo queremos agradecerte porque es nuestro primer invitado y comenzamos, pero duro, ¿sí o no, Luigi? O sea, parce, probablemente de aquí ya solo vamos para abajo. Vamos a dejar, yo tengo una espalda, a ver qué hora en Esperemos. adelante todos los días. Esperemos que aquí sigan las cosas, mi hermano, ojalá de pronto después muy podamos agradecido. tener más espacios para hablar y demás. Espero que sí. Siempre bienvenido acá, gracias por invitarnos, o sea, por aceptarnos la invitación a pesar de lluvia, de todo que nos pasó hoy. No lo saben, pero vine de un diluvio indescriptible, llegué. Se ha estado secando en esta hora. Estaba echando vapor. No, Entonces, a ambos de verdad muchas gracias. Es muy lindo poder conversar sobre las cosas que han pasado con uno como desenfadadamente, así como con gente de confianza y que al final me siento como en casa, siento que estamos aquí entre hermanos y eso es lo importante. exacto. Que no sea la última vez, No que será. vamos a tomarnos unas No, polas. cuando este podcast ya echarnos tengamos unos todo un clones. nivel de producción, serás el primero para que nos cuentes aún más cosas. Sí, exacto. Con mucho gusto. Bueno, esto fue Amos Piñeros en el primer episodio de Voodoo Talks.